desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, hoy con Para Viajar Lejos, como todos los martes a las 9 de la mañana, sintonizar Radio Libertador. Antes pueden sintonizar también que está Victoria con todas las noticias, con todas las novedades nacionales, internacionales, ahí por supuesto, pero también después de las 9 siempre tenemos nuestras columnas de literatura, el deporte, las historias de vida, columnas de salud y otras cosas que se están viendo este año. Pero bueno, si querés escuchar las columnas de literatura, todos los martes a las 9 de la mañana aquí por Radio El Libertador. O si no, lo puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos el contenido y ahí pueden vernos también en los distintos podcasts. Si querés comunicarte, como siempre lo digo, 091 99 12 10. Casi digo mi teléfono. 091 99 12 10 con el prefijo más 598 y ahí entonces nos mandás tus mensajitos o también podés dejarnos en Facebook, en Instagram o también en YouTube en los comentarios preguntas o cosas que quieran hacer. Algún autor que les guste, ¿vieron? Dice, ay, ¿cuándo van a hablar? ¿Cuándo van a hablar? Bueno, pónganlo ahí. A veces nosotros estamos, o mejor dicho, María está buscando autores y dice, ¿qué hago? Bueno, si ustedes tienen sugerencias, manden un mensajito y vamos a hacer esos autores. Bueno, vamos a dar la bienvenida a ella, que es la que hace esta columna. ¿Cómo estás, María? Gracias, muy bien. Me encantó que casi das tu teléfono por, casi, por la radio. Qué cosa muy buenos días, oyentes. Muy buenos días a nuestra audiencia. Un gusto estar contigo y estar en Para Viajar Lejos. Por supuesto. ¿Y a dónde vamos a viajar hoy? Hoy, ¿qué te parece si nos vamos a Francia? A Francia. Pero nos vamos a ir a la Francia del siglo XIX. Nos vamos a ir a la Francia del siglo XIX. O sea que vamos a viajar en el espacio y en el tiempo. Es como siempre, Y vamos a hablar... Es como cuando lees un libro, ¿no? Claro. Viajas en el espacio y en el tiempo. Por supuesto, ¿no? Que sí. Y a mundos imaginarios. A mundos imaginarios. Sí, a mundos que ya existieron y ya no están. Sí. O a los que van a venir en un futuro y serán o no. Vos sabés que lo que nunca se hizo, que siempre pensé que iba a haber desde que era muy chica, los autos voladores. En cualquier momento. Capaz que sí, puede ser. Cualquier momento. Hay que hacer autopistas también en el aire para eso. No es nada fácil los autos voladores. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de un autor que a mí me encanta, que se llama Guy de Maupassant. Muy bien. Estamos hablando de Francia del siglo XIX. Estamos hablando además de lo que se llamó naturalismo o realismo. Más adelante vamos a hablar de Honoré de Balzac, que seguramente deben conocer muchos de nuestros oyentes. Pero vamos a hablar un poquito de este magnífico escritor que se llamaba René Albert Guy de Maupassant y cuyos padres eran Gustave de Maupassant y Laure de Poitevin. Ellos eran los papás de Guy. Guy de Maupassant fue escritor y poeta naturalista francés. Y ahora después vamos a explicar lo que fue el naturalismo francés. Escribió principalmente cuentos. A mí me encantan los libros. Sí. Me encantan los cuentos como una forma. Los escribo, pero además me encanta leerlos. Es como una forma breve. La novela es magnífica, nadie va a negarlo, pero el cuento es como digamos, como apto para todo tipo de lugar, de momento, de tiempo. Claro. Vos estás cocinando y estás leyendo un cuento. Bueno, si te metes demasiado en el cuento, probablemente no te vaya muy bien con lo que estás cocinando. Pero, y estás, por ejemplo, yo no puedo leer en movimiento, pero estás sentado en un lugar esperando y estás leyendo un cuento. El cuento tiene esa ductilidad. Y Guy de Maupassant fue un gran escritor de cuentos, pero escribió novelas también, y fue periodista, hizo crónicas periodísticas interesantísimas, y otros escritos, reflexiones, etc. Nació el 5 de agosto de 1850
en Tourville-sur-Arques, en Francia, y murió el 6 de julio de 1896 en Passy, próximo a París. Su familia era de aristócratas, librepensadores. No eran aristócratas de la rancia aristocracia francesa, digamos la de los títulos, sino de los pequeños aristócratas, que casi siempre tenían que ver con la ruralidad. Bien. Tenían sus propiedades en el campo. Y a pesar de que eran librepensadores, él recibió una educación religiosa, de la que después renegó terriblemente. Tuvo un muy fuerte vínculo con su madre. Su madre era una gran lectora y lo introdujo en los clásicos, en los grandes escritores, digamos, del clasicismo griego, grecolatino y posteriormente los ingleses, los franceses. Por lo tanto, tuvo una muy buena plataforma educativa en su casa, ¿no? Se inscribió en el seminario a los 13 años, pero no soportaba estar en el seminario, así que se hizo expulsar 5 años después, cuando tenía 18. Cuando tenía 19, empezó a estudiar Derecho en la Universidad de París, pero la guerra franco-prusiana interrumpió sus estudios de abogacía y sirvió como soldado. Claro. Se inscribió, por supuesto, lo que pasa generalmente en las guerras, ¿no? Hay levas en masa, y él sirvió como soldado francés, y ya está, que en 1871, ya terminada la guerra, recomienza los estudios de Derecho y los termina, se recibe de abogado. El padre de Guy de Maupassant utilizó sus influencias para que entrara en el Ministerio de Instrucción Pública a trabajar. Sin embargo, lo abandonó para dedicarse de lleno a escribir. ¿Quién lo aconsejó? Gustave Flaubert, nada menos, uno de los más grandes escritores franceses de todas las épocas, que fue muy amigo de Guy de Maupassant y que además lo introdujo a conocer gente como Émile Zola, Iván Turgeniev y Henry James. Yo me imagino una mesa rodeada de esas personas tomando un café. Sí. Yo me lo imagino y no sé, me da como una especie de ganas de estar y escuchar. Y podría escuchar durante días y días. Sí, esos grandes autores, ¿no? Es como cuando hablamos de C.S. Lewis o Tolkien, que sí. Estar en esas charlas. Imagínate una conversación entre esas personas. Tiene que haber sido algo magnífico de estar presente. Sería fantástico poder participar. En 1880 publicó su primer cuento, Bola de Sebo, o Bola de Grasa vendría a ser, ¿no? Que iba incluido en una antología. La antología se llamaba La Noche de Meudon. Y al mes siguiente murió Flaubert, lo que a él lo afectó muchísimo, porque era su amigo querido y quien además había sido su mentor. Ya Bola de Grasa fue un gran golpe, digamos, en los cuentos franceses de la época, y comienza a ser el nombre de Guy de Maupassant no solo tenido en cuenta, sino ya ser, digamos, una especie de nombre importante dentro de lo que eran las artes francesas. En 1880 también publicó un libro de poemas llamado Versos. Fue un hombre aquejado de muchos problemas de salud, entre ellos su salud mental estaba muy delicada. Tan es así que trató de suicidarse varias veces cortándose el cuello con un cortaplumas. Sí, era un hombre que estaba muy no se sabe cuál era el diagnóstico, porque claro, en aquel momento la salud mental no estaba tan conocida como hoy en día. Hoy se conoce, pero hasta cierto punto. El cerebro humano es un misterio enorme. Pero parece que podría haber sido esquizofrenia, algún tipo de cosa así, que lo tenía muy mal, muy mal. Bueno, intentó suicidarse varias veces en 1892, cortándose el cuello, y después de este episodio sufrió una parálisis general, quedó paralizado totalmente. E incluso vivió 1 año y medio más internado en un centro de salud mental, un manicomio, podemos decir, para hablar con los términos desde la época, ¿no? O sea que no tenía 46 años todavía cuando falleció Guy de Maupassant, y es uno de los más grandes escritores franceses, lo que podría haber logrado si hubiera vivido más, si su salud hubiera sido mejor. La obra de Guy de Maupassant puede catalogarse como naturalista. La corriente naturalista, el naturalisme francés, es una corriente que principalmente trata temas cotidianos, gente sencilla, y en la que se escribe con suma sencillez. No quiere decir esto que no haya un alto vuelo artístico en la literatura. Es natural, se habla de las cosas naturales. No hay aquel, digamos, trabajo barroco de historias entrelazadas, entretejidas, situaciones trágicas.
situaciones, digamos, o pomposas o Más cotidianas, podría ser. Es mucho más cotidiano. El naturalismo es cotidiano, es mucho más sencillo. Se habla de gente sencilla en situaciones sencillas o de gente aristócrata, pero en situaciones sencillas y cotidianas. Con un lenguaje accesible a todos, pero con una fineza y una trama tan bien hecha que es realmente brillante. Y Guy de Maupassant es brillante. Es brillante en eso coloquial, en esa sencillez. Quien fue muy influido por Guy de Maupassant fue Anton Chekhov, de quien hablamos en uno de nuestros programas. El dramaturgo ruso que trabajó justamente lo cotidiano, con las obras de Chekhov, con Tío Vania, por ejemplo, El jardín de los cerezos, son realmente, en cuentos La dama del perrito, estaba con una fuerte impronta de Guy de Maupassant. O sea que fue un hombre muy influyente a pesar de lo joven que falleció. Todo lo que fuera religioso y todo lo que fuera bélico lo detestaba. O sea, tenía aversión por lo que fuera religioso y aversión por lo que tuviera que ver con la guerra. Vivió las dos cosas. Vivió en un seminario en el siglo XIX y vivió la guerra porque fue soldado. Entonces tenía realmente aversión. Vamos a hablar de sus obras. La Casa Atelier, de 1881. Los cuentos de la tonta, de 1883, un muy buen libro. Al sol, en 1884. Cuentos del día y de la noche, un año después, 1885. Y muchos otros. Escribió más de 200. Su obra póstuma, novelas, 2 novelas. Una vida, de 1883, y 3, perdón. Ben-Ami, en 1885, y Pierre et Jean, de 1888. En los años en los que aparecieron, ¿no? Una vida, Ben-Ami, Pierre et Jean. Yo leí Una vida, y es muy bueno. Como novelista también. De todas maneras, sus cuentos para mí son joyas. Los cuentos de Guy de Maupassant. ¿Te puedo contar un dato curioso? Sí, por supuesto. Les voy a contar un dato curioso de Guy de Maupassant. Ustedes saben que la Torre Eiffel, hoy en día es el símbolo de París. Sí. Pero la Torre Eiffel fue construida en el siglo XIX para una exposición mundial que se hizo en esa ciudad. Era una construcción hecha de hierro, enorme, era el elemento más grande que había en esa gran feria de novedades y era una feria científica y tecnológica de la época, y se hizo para la exposición y se iba a desarmar después. Pero quedó tan identificada con la ciudad de París que hoy en día nadie entiende París si no es la Torre Eiffel. Sí. Y vos ves la Torre Eiffel y ya pensás París. En un dibujo animado, en un perfume, en un comercial, en lo que tú quieras. Bueno, Guy de Maupassant la odiaba, la detestaba, no la podía soportar. Decía que le había cambiado el perfil a su ciudad. Claro. Y claro, porque París no era la de la Tour Eiffel. Fue después de la exposición. Entonces, ¿qué hacía para no verla? Él comía casi siempre fuera de su casa en un restaurante. Comía en el restaurante de la Torre. Y le preguntaba a los amigos, pero si detestás tanto la Torre Eiffel. No la ve. Porque es el único lugar desde donde no la veo en París. Exactamente. Además, estábamos hablando de un París mucho más chico. Sí. Bueno, se veía claro. Entonces, es el único lugar de donde no la puedo ver. Entonces, comía en el restaurante de la Torre. Guy de Maupassant. ¿Puedo leer algo? No, por supuesto. Claro que Yo voy a leer un cuento. Para mí, todos los cuentos de Maupassant son impresionantes, pero para mí este cuento tiene un caudal de emociones, tiene un caudal de ironía y un caudal de crítica y de belleza que yo se los recomiendo. Para empezar a leer a Guy de Maupassant, yo les recomiendo que empiecen por este cuento que se llama El collar. Muy bien. Yo voy a leer un fragmento nada más y no voy a hacer el spoiler de decir cómo termina, porque tienen que leerlo. Es un cuento breve, pero tienen que leer esto. El collar, de Guy de Maupassant. Era una de esas criaturas hermosas y encantadoras, criaturas nacidas como por un error del destino en una familia de empleados. Carecía de dote y no tenía esperanzas de cambiar de posición. No disponía de ningún medio para ser conocida, comprendida, querida, para encontrar un esposo rico y distinguido, y aceptó entonces casarse con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. No pudiendo adornarse, fue sencilla, pero desgraciada, como una mujer obligada por la suerte a vivir en una esfera inferior a la que le corresponde. Porque las mujeres no tienen casta ni raza,
pues su belleza, su atractivo y su encanto le sirven de ejecutoria y de familia. Su nativa firmeza, su instinto de elegancia y su flexibilidad de espíritu son para ellas la única jerarquía que iguala a las hijas del pueblo con las más grandes señoras. Sufría constantemente, sintiéndose nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría contemplando la pobreza de su hogar, la miseria de las paredes, sus estropeadas sillas, su fea indumentaria. Todas estas cosas en las cuales ni siquiera habría reparado ninguna otra mujer de su casa, la torturaban y la llenaban de indignación. La vista de la muchacha bretona que les servía de criada despertaba en ella pesares desolados y delirantes ensueños. Pensaba en las antecámaras mudas, guarnecidas de tapices orientales, alumbradas por altas lámparas de bronce, y en los 2 pulcros lacayos de calzón corto, dormidos en anchos sillones amodorrados por el intenso calor de la estufa. Pensaba en los grandes salones colgados de sedas antiguas, en los finos muebles repletos de figurillas inestimables y en los saloncillos coquetones, perfumados, dispuestos para hablar 5 horas con los amigos más íntimos, los hombres famosos y agasajados, cuyas atenciones ambicionan todas las mujeres. Cuando a las horas de comer se sentaba delante de una mesa redonda, cubierta por un mantel de 3 días, frente a su esposo, que destapaba la sopera, diciendo con aire de satisfacción: «¡Ah, qué buen caldo! No hay nada para mí tan excelente como esto». Pensaba en las comidas delicadas, en los servicios de plata resplandecientes, en los tapices que cubren las paredes con personajes antiguos y aves extrañas dentro de un bosque fantástico. Pensaba en los exquisitos y selectos manjares ofrecidos en fuentes maravillosas, en las galanterías murmuradas y escuchadas con sonrisa de esfinge, al tiempo que se paladea la sonrosada carne de una trucha o un alón de faisán. Se los dejo aquí. Falta poquito, yo les digo. Y es hermoso, maravilloso. Bueno, María, gracias entonces por este capítulo. Y bueno, vamos a recordar entonces los talleres literarios, café literario. ¿Cómo no? Los miércoles en la mañana, el desayuno literario en el Centro Cultural Carlitos de las Piedras, frente a la plaza. Va mucha gente, desayunamos, nos tomamos un café, un té, y además estamos ahora trabajando sobre mujeres escritoras y también varones, porque el tiempo va avanzando. Marzo, el mes de la mujer, y después continuamos, y además llevamos nuestras propias creaciones. Se arman conversaciones como las nuestras, aquí y fuera del micrófono. Hermoso. Los miércoles de tarde, de 4 a 6, 6 y media, en Progreso, en el Centro de Cultura José Nene Pérez. El taller se llama Literatum. Tiene nombre propio y es un taller precioso con mucha gente que trabaja muy lindo y es muy especial. Y los viernes, desde el 4 de marzo, los viernes en mi casa, de 5 a 7, 7:15, 7:30, tenemos el Jardín de la Palabra, tipo Tix Lexin, el Jardín de la Palabra en griego. Ese es el nombre de Sandra, que llevamos adelante Sandra y yo. Somos nosotras las moderadoras de estos 3 núcleos de trabajo, Sandra del Río y yo. Es Sandra quien siempre tiene las informaciones en su Facebook, así que ingresen al Facebook de Sandra. Ahí va, busquen Sandra del Río y ahí van a encontrar. Bueno, también en pantalla vamos a imprimir entonces las direcciones para poder, y en los comentarios también, en la descripción del video vamos a poner las direcciones y eso, para que también pueda acceder, los teléfonos, y bueno, para poder conseguir el link si vos estás fuera del país o en cualquier parte de 33, de Cerro Largo, La Valleja, donde están escuchando, puedan acceder entonces a estos talleres literarios, dar una visita, capaz que no todos los días, pero ir a dar una visita cada tanto y van a poder disfrutar de estos talleres. Nuestras plataformas están disponibles. Totalmente. Bueno, gracias María, nos reencontramos en el próximo. Un placer, gracias a ti, un saludo a ti y a la audiencia. Hasta la próxima.